Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias de Salud. Bueno, nos están pidiendo con esta época del año que empecemos a traer nutricionistas porque al parecer la gente quiere lograr el cuerpo ideal, quiere hacer todo lo que no hizo durante el año en estos pocos meses. Es un fenómeno social, ¿no? De que se acerca el verano y querer tener el cuerpo ideal, el peso ideal. Así que hoy vamos a entrevistar a una nutricionista que nos va a dar tips reales y efectivos para no caer en fórmulas mágicas en esta época de redes sociales, ¿no? Que te venden de todo. Te presento a mi invitada, ella es la licenciada Florencia Barreiro, nutricionista UBA con posgrados en mindfulness aplicado a trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, también posgrados en alimentación del vegetariano, cocina saludable y cocina naturista. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Muchas gracias, Leo, por la invitación. Estoy muy bien. Gracias Bueno, por estar y en el también programa. me está acompañando acá Emi, que es parte de la producción y va a aportar en la co-conducción. Sí, sí, Bueno, sí. antes de empezar de meternos a dejar estos tips posta para bajar de peso, ¿a vos para esta época del año te aumentan las consultas? ¿Es así? Sí, aumentan bastante, un 30, un 40%, las consultas en nutrición y además también con objetivos muy específicos para llegar al cumpleaños de 15 de la sobrina, para irse al All Inclusive en febrero. Todo Otras, por así. suerte, ya están viniendo en el plan y pueden ponerse la Bien. malla, pueden estar en forma para estar livianas en esa época que estamos más sueltas en realidad. Bien, y estamos en octubre, pero incluso hay gente que llega en diciembre y quiere llegar para enero. Pasa también, ¿o no? O sea, No, diciembre no tanto porque vienen todas las fiestas. ah, Generalmente hay una baja en hay diciembre. una baja, El o 10 de sea, diciembre ya vienen eventos de fin de curso, de todo de tienen. todo. Entonces, generalmente no pueden darle la continuidad al plan que necesitan o no están llegando a lo que ellas están esperando porque no le dicen que no a ningún evento y a veces se bajan. ¿Cómo decir que no, no? Pero bueno, vamos a dar, como dijimos, tips eficientes y concretos. Pero el que está del otro lado escuchándonos, el que nos está mirando y dice, bueno, ¿puede cumplir sus objetivos en aproximadamente 3 meses o no llega? Depende cuál, pero sí. Depende cuál, muy buena Sí, sí respuesta. pueden. 10 kilos en 3 meses, sí, pueden. ¿10 kilos en 3 meses se puede? Sí, sí, Ah, pueden. espectacular. No. Bueno, vamos a ir empezando, por ejemplo, a ver, vamos a ir de lo general a lo particular. Si yo te digo, nombrame 5 grupos de alimentos que justamente me ayuden a esto, pero que me ayuden también a mi salud integral. Decirte cerebro, músculo, intestino, 5 alimentos, explícame cuáles y por qué. Empecemos por ahí. Bueno, en general necesitamos alimentos que la característica funcional sea protectora. Tenemos que cubrir nutrientes, los macronutrientes, hidratos, proteínas, grasas, Bien. además minerales, generalmente lo que es calcio, magnesio, hierro, zinc y alimentos fermentados. Podemos explicar un poquito de cada uno. Dale. Y en base a qué órgano, porque queremos cumplir la totalidad. Claro. O sea, queremos tener un cerebro sano, queremos tener un intestino que nos ayude, unos huesos fuertes, unos músculos que puedan crecer, unos órganos que estén en favor a un cuerpo ágil y en movimiento. Entonces tenemos esos hidratos de carbono que tienen que ser de lenta absorción para evitar los picos de glucemia y además los hidratos de carbono nos dan energía, pero esa energía no puede ser rápida que yo a la hora ya tenga hambre, la necesito que sea con Bien. fibra. Por ejemplo, los cereales que tienen que ser Ahora integrales, que vamos tomando nota. Cereales. integrales Sí. como la avena, como el cuscús, como el mijo. Después tenemos las legumbres también, que aportan mucha cantidad de fibra y de minerales. Bien. Lentejas, garbanzos, porotos, que tienen que ser activados también. Las frutas, pero con su cáscara. Y también los vegetales, de todos los colores. Después tenemos los que son las proteínas, muy importantes para generar el músculo. Proteínas que tienen que ser de buena calidad, pueden ser animales o vegetales, pero como que queremos priorizar los órganos, esas proteínas tienen que ser bajas en grasas. Por ejemplo, cuando yo elijo un corte de carne de vaca, que sea magro y evito la cocción con su grasa. No es lo mismo comer una picaña que comer un asado. No es lo mismo que comer un solomillo de cerdo que comer una bondiola de cerdo.
Sí, son cortes que para poder cuidar esos órganos los elijo más magros. Después, bueno, las legumbres también tienen fibra y tienen esa proteína. Las grasas son fundamentales poder tener un buen aporte de omega 3. Las grasas son para el cerebro, para la cognición, son antiinflamatorias, y los alimentos que tienen ese omega 3 son los pescados más grasos. Tenemos que ir a la pescadería, comprarlos frescos, comerlos en el día, pero el salmón, la trucha, la sardina. Después en el mundo vegetal tenemos en las semillitas de chía, en las semillas de lino, pero ellas tienen que estar activadas, tienen que estar en remojo para poder absorber ese omega 3. Las nueces tienen bastante omega 3 dentro de lo que son los frutos secos, pero también tienen que estar activadas. Y el aceite de oliva, con una cucharada sopera que le pongas a la ensalada, ya está. No tiene que estar cocido porque si no se pierde, pero tiene que estar en crudo. O el aceite de canola también, que es muy bueno. Después, para poder alimentar a nuestra microbiota intestinal, que son esos bichitos y bacterias vivas que nos van a ayudar para el estado de ánimo, para poder hacer una buena digestión, tenemos que incorporar alimentos fermentados, que tenemos dentro de los yogures. Priorizamos que sean yogures naturales, hechos en casa, con yogurtera. Pueden o no tener lactosa, porque puedo hacerlo con una base de una leche descremada deslactosada, puedo hacerlo con una base de una leche de almendras, pero tienen que ser fermentados en casa, sin edulcorantes, sin también saborizantes artificiales. Tenemos también lo que es alimentos vegetales fermentados, no sé si alguna vez los habías escuchado, sí. El chucrut, también el kéfir, que son los nodulitos de kéfir, que también te van a ayudar para ese fermento láctico para el intestino. Y después, dentro de lo que sería para poder cubrir minerales, dentro de lo que es el calcio, es fundamental para la transmisión de los impulsos nerviosos, para los huesos que estén fuertes, que siempre tenemos que hacer un plus cuando estamos en menopausia, cuando estamos en crecimiento, que lo encontramos también en los lácteos, la versión de leche descremada también, porque estoy queriendo cuidar todo lo que es mi sistema de grasa, ¿sí? Mejorar ese perfil lipídico también. Lo tenemos también en el que es el tofu, todo lo que es calcio en las semillitas de sésamo, muy importante. Después también, bueno, ricota, los quesos que sean magros. Bien, ahora te interrumpo un segundo. Recién ahora, se nombra mucho lo que es el omega 3, que lo obtenemos del pescado. Seguramente esto cada especialista tendrá su opinión, pero si yo no quiero comer pescado y quiero suplementar con una pastilla de omega 3, ¿estoy logrando el mismo resultado o no? Sí, en las cantidades que cuando vos estás comprando un suplemento, pensá que está hecho por una farmacia y que está en 10 veces más que en una porción que puedo consumir. Pero lo puedo cubrir con una alimentación tranquilamente, 3 veces por semana, como una trucha a la plancha, como un salmón. Puedo hacerme unas geishas también con salmón, con palta que tiene omega 3. Las nueces también que le agrego a la ensalada, al yogur que le pongo 4 nueces por día, consumir una vez al día 4 nueces, una cucharada sopera de aceite de oliva extra virgen y 3 veces por semana pescado, lo cubro tranquilamente. Lo que pasa es que sí, yo no tengo una alimentación muy variada. Generalmente tomo mi pastillita de omega 3, que tiene que estar también con una norma IFOS, no tiene que tener mercurio, tiene que estar certificado, tiene que estar de pescado y no de chía. Generalmente lo consumo en la noche, pero no cualquiera de una farmacia lo agarro directamente. No, tiene que tener un control de calidad, pues si no... Bien, entonces lo que vos a grandes rasgos dijiste recién son tips, o sea, alimentos que nos van a ayudar tanto a el intestino, el cerebro, a todo eso. Es algo integral, la palabra esta que está tan de moda. ¿Está bien? Sí. O sea, en el mundo general necesitaría mis verduras, mis semillas, mis frutos secos que no siempre incorporan, las legumbres súper fundamentales. Bien. O sea, para un aporte de hierro. Qué importante las legumbres para... La otra vez hablamos de la microbiota intestinal. Las legumbres ayudan mucho, ¿no? Sí, porque tienen fibra que alimenta esos bichitos, al igual que la fruta que también tiene fibra, al igual que las semillas que tienen fibra. Garbanzo, lenteja, eso es legumbre, ¿no? Lenteja, garbanzo, poroto, pero tienen que estar en remojo toda la noche
con suficiente cantidad de agua, Sí. el remojo en un envase de vidrio o de cerámica, nunca de plástico, mínimo estar con esa agua 12 horas para poder obtener los minerales que van teniendo, el hierro, el calcio, porque si yo como una legumbre de lata y no tiene ese remojo, ¿Qué pasa? siguen estando los fitatos, los oxalatos y son los antinutrientes. Entonces yo no puedo acceder a los minerales que tiene te hago un par de... ¿Qué es esa eso? legumbre. ¿Qué es eso que nombraste? O sea, Fitatos, oxalatos, ¿qué es? son protectores de la planta que vos pensás que en la planta vino una semillita Sí. y tiene su capa protectora. Sí. Es como, yo no puedo absorber todo lo que tiene ese alimento porque la plantita lo está protegiendo. Tiene como una capa que lo está recubriendo y yo no puedo acceder a ese nutriente. Bien. Y Lo por mismo eso cuando germino, le tengo que poner agua, le tengo que dar vida de vuelta. ¿Y las tenés que remojar cuánto? ¿12 horas dijiste? Sí, de Bien. 10 a 12 horas. Bien, bueno, Emi te va a hacer otra pregunta. Bien. ¿Qué 5 tips ayudarían en un plan de descenso de peso o de déficit calórico? ¿Qué 5 tips ayudan 5. en ese caso? Bien, 5. bueno, primero tenemos que, tratar de analizar el peso de esa balanza. Cuando yo estoy queriendo hacer ese plan, tendría que estar analizando no solamente con la balanza, sino una composición corporal. Claro. Si yo estoy queriendo en esos 3 meses generar el descenso y cada 15 días voy a la consulta y solamente analizo la balanza y además, como estoy en un plan saludable, estoy haciendo actividad física, estoy haciendo musculación y solamente analizo la balanza, me voy del plan. Bueno, entonces, tendría que también empezar a incorporar alimentos que no sean con mucha cantidad de azúcares o que sean muy dulces, que me generen esos picos de glucemia, o sea, eliminar la gelatina que antes estaba en el plan, eliminar las gaseosas por más que sean light, eliminar los postres por más que sean saludables. Tienen mucho edulcorante y también te están estimulando ese sistema dopaminérgico del cerebro de placer. Si yo como algo dulce y sé que me da placer ese alimento, voy a estar en ese circuito de adicción al azúcar. Uh-huh. Por más que sea natural, que sea bueno, que lo hice un muffin con un dátil, sigo teniendo ese dulzor en la boca. Entonces esos alimentos tendría que descartarlos y ir por una alimentación más natural. Después, vienen muchas pacientes también con muchas infusiones que estimulan el sistema nervioso central. Hay pacientes que están tomando 1 litro de café por día, 3 pavas de mate por día y gaseosas. Entonces, no, si yo estoy estimulando el sistema nervioso central, me va a costar poder estar tranquila, en calma y querer comer esos alimentos que me van a nutrir. Entonces, un café al día, también un café negro, que sea arábico, que sea bueno, está bien. Una pava de mate al día, pero las infusiones tendrían que ser más de tilo, valeriana, manzanilla y hidratarse con los 2 litros de agua. O sea, sacar las gaseosas, descartarlas, tienen mucho edulcorante, colorante, todo artificial y nos dañan esa microbiota. Pero entonces para el mate, ¿no? Una pava de mate con jengibre, por ejemplo. Sí, pero no 3 pavas de mate, 1 litro de café, 2 litros de gaseosa. Me voy a ir retirando. Tendría que cuidar eso. Bien. Después también alimentos procesados. Yo no debería meterle, no sé, aderezos a esa carne que estoy queriendo, no sé, una mostaza, una mayonesa, salsas. Tendría que evitar todo lo que es procesado, todo lo que me da más estímulo también en las papilas gustativas, todo lo que tiene más sabor. Yo estoy tratando de controlar una cantidad, un volumen, elegir alimentos buenos. Tendría que ir por una alimentación normal de 3 opciones. O sea, que mi plato cubra esas 3 opciones. Mi proteína, mis vegetales, un poquito de hidrato, mis grasas saludables. O sea, eliminar todos los extras. Y después ayunos, a veces muchas pacientes también vienen con unos ayunos, sí, pero muy largos. O sea, no un ayuno de 12 horas que está bien. Ayunos de arriba de 14 horas. Entonces, cuando yo me levanto, empieza a funcionar ese cerebro y ya pasaron más de esas 6 horas sin ingesta, no va a ser lo mismo la calidad que yo pueda llegar a elegir de ese alimento en cantidad, en calidad de nutrientes, que cuando estoy sentada y tengo hambre. Entonces, un ayuno de 12 horas, que yo me levanté a las 8, pasaron 3 horas y
y me hago un desayuno y tengo mis 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, está bien. Si no, después me quedan ventanas muy cortitas y termino eliminando nutrientes, generalmente calcio. Saca mucho el calcio. Bien, lo que estás nombrando es fundamental para empezar a descender de peso. Tips. Sí. Bien, bien. ¿Te quedó alguno más o no? ¿Ya nombraste los 5? ¿Habías dicho 5? Espectacular. Bueno, hay un tema que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con lo emocional, y es cómo diferenciar realmente cuando tengo hambre de cuando, o sea, del hambre real del hambre emocional. ¿Cómo la diferencio y qué puedo hacer para controlar eso? Porque es brava el hambre emocional. Es un camino Sí. de ida. Hay muchas diferencias y las podemos categorizar también en cómo inicia ese hambre, en dónde lo detecto también, cuando logro la saciedad, cuando lo estoy comiendo ese alimento, cómo me siento después. Cuando yo tengo hambre físico, hambre real, lo siento en la panza, lo siento en la cabeza cuando estoy cansada, siento ruidito estomacal, ruidito intestinal. Ese inicio es lento. O sea, yo puedo llegar a detectar que tengo hambre y también lo puedo postergar. Volví del trabajo y puedo tomarme 15 minutos, media hora para prepararme esa merienda o para llegar y comer tranquila. Cuando yo ingiero ese alimento, yo me comí esa manzana, me comí esa porción de queso, no es un alimento que es específico. Bien. ¿Sí? Cualquiera te va a cubrir ese hambre. Y cuando lo termino de comer, yo me siento bien, me siento con energía, me siento saciada y la emoción es normal, de placer, de satisfacer esa necesidad. En cambio, cuando yo estoy teniendo un hambre que es emocional, no empieza en la panza, empieza en la mente. Buen dato. Ese inicio es repentino, es abrupto y está asociado con un alimento específico que generalmente es o muy dulce o muy salado. Y lo tengo en la mente. Yo sé que quiero... Pizza. Quiero una eso. pizza ya. Esa pizza. Hay un libro re interesante que se llama Hambre o ganas de comer, de Magdalena, no recuerdo el apellido de la autora, pero muy bueno y trata todo esto que estás hablando. Con Está tips buenísimo. también Sí. y cómo lo puedo diferenciar. Ese me encantó, o sea, se te empieza en la cabeza y así abruptamente. Inicia rápido, yo tengo en la mente un alimento que es específico. Yo sé que si quiero esa porción de pizza, quiero ese cuarto de helado y generalmente viene con una recompensa. Me peleé con mi jefe y sé que me va a hacer bien pasar por el kiosco y comerme ese chocolate Claro, específico. como para despejar. Una cosa como, para despejar me voy a tomar un O heladito. sea, no te vas a amigar con tu jefe, pero vos te vas a Claro. sentir mejor. Te vas a sentir Te mejor, sentís es despejada. un centro de placer. Ok. Cuando yo estoy ingiriendo ese alimento, es muy difícil frenar y Claro. darme cuenta cuando estoy Eso saciado es verdad. de que no quiero más. Y después generalmente viene un sentimiento de culpa. O sea, viene atraído esa sensación de ¿por qué lo hice? Tendría que haber hecho otra cosa. Me duele la panza, me duele el estómago. Estoy, no sé, 4 o 5 horas o con gases. O sea, vienen problemas posteriores. Generalmente cuando esa gente tiene ese tipo de alimentación que es emocional, no se suele hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, si yo estoy con esa pelea con mi jefe, tengo que decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué actividad puedo llegar a hacer que no sea solamente abrir la heladera y agarrar esa torta que está ahí, que no debería estar? Pará, Bueno. perdón, y encima ni siquiera la disfrutás porque dicen, la tragás directamente, ¿no? También, o sea, cambia el ritmo de la manera de morfar, o sea, directamente tragás. Y ¿no? no es lento, generalmente Claro, es pues estás- rápido, sí, sin disfrutar y con el pensamiento en la mente, no el pensamiento en la sensación corporal. Sí. Muy interesante. Vuelvo a decir la misma frase, es un camino de ida lo emocional, porque no parás y la culpa, después te agarra la culpa, decís, uy, ¿por qué lo hice? Sí. Bueno, Y a veces entonces... vienen por premios también. Fui y rendí ese examen en la facultad, me fue pero mirá vos, por premio espectacular. también. Entonces me merezco esa juntada con las chicas y tomar eso, lo que sea. Bueno, por eso ese podría alcohol, ser esa un comida. permitido ya. No sería. hambre Pero emocional. generalmente es muy seguido ese acto. Es como, no es que yo tengo mis 4 comidas, estoy regulada, no. Si yo hice eso, después me privo de la otra comida.
Después no hago el desayuno. Después, o me levanto a la noche también, porque está ese pensamiento rumiante de esa pelea, de ese disgusto, de ese familiar que está en esa situación especial. O sea, no Sí, es capaz, para satisfacer bien. Es más realmente como el una hambre. recompensa a corto plazo. Sí, sí. Ujú. Me Una quedo cosa con así. ese concepto de que el hambre emocional empieza acá y es así de manera abrupta, estalla. Hamburguesa, pizza, así, la Sí, lista no, larguísima, y el helado. cerebro no te dice, oh, quiero no sé, mi yogur con fruta. Generalmente va por otro lado más calórico. Sí. A mí me pasa a veces que, no sé si tiene que ver, cuando duermo mal, También. no tengo como que no controlo lo que amo y me pasa eso, caigo en eso de comer, no sé, qué sé yo, fiambre, por ejemplo, o sea, pero puntualmente cuando me sacás horas de sueño, no sé por qué. Sí. ¿Eso es hambre emocional? Generalmente se desregula las hormonas grelina y Muy bien. leptina que me dan saciedad o me dan hambre. Entonces, Ujú. cuando tengo esa falta de sueño, esas hormonas están desregularizadas. O lo mismo, estoy muy ansioso y el cortisol está elevado, entonces me va a dar más antojos por lo dulce. Sí. Bien, bien. La respuesta. Bueno, y hablando de emociones y todo eso, nos vamos a meter en la ansiedad. Por último, ¿nos puede dejar justamente algunas técnicas para dejar de comer con ansiedad? ¿Qué puedo hacer? Pero que sean reales, aplicables, ¿eh? Te escuchamos. Sí. Hay muchas técnicas que les explicamos en el grupo, les explicamos a las pacientes, para poder comer de una manera más consciente y estar atentas en ese acto de comer. Tenemos la práctica de mindful eating, que es una herramienta hermosa. A veces cuesta un poco aplicarla en el día a día, Ujú. pero es una manera de pensar y una filosofía de comer, desde la hora de adquirir esos productos, que desde el momento de la compra, ir a ese vegetal y verlo turgente, verlo colorido, después cómo voy a cocinar también ese alimento, hasta la hora de cómo me voy a sentar a la mesa y con quién también, el entorno en el que estoy. No es lo mismo yo sentarme en la mesa, que no te hablo de comer parada en la cocina del tupper o en la oficina, no es, me siento en la mesa, tranquila, con mis cubiertos, con mi vajilla linda, adecuada. Y esa manera de comer es una manera despacio, lenta, disfrutando cada bocado. Es como una experiencia de todos los sentidos. Tengo que verlo, visualizarlo, ver los colores que tiene el plato, poder apreciar las texturas también, si es crocante, si es crujiente, cómo es esa temperatura. ¿Es muy caliente? ¿Es muy fría? ¿Cómo es el sabor también? A veces tragamos directamente y ni siquiera saboreamos. O sea, No sé si está picante, si está frío. Conectarte directamente con la comida. O sea, y el celular estaría, si estás así jodiendo con el celular, es No, difícil, también, ¿no? eso sería dentro de cómo nos estamos rodeando. Tiene que Ah. ser un ambiente tranquilo, sin distractores sería, sin el celular, sin la tele encendida, sin una persona familiar que te esté puteando también, porque puede ser, hay ambientes Hay de en la todo, mesa sí, de sí. discusiones y no está la energía en poder procesar esos alimentos. Está en, ay, ¿cómo hago para correr de acá? Entonces tiene que ser una experiencia para poder nutrirnos, nutrir el cuerpo y nutrir el alma. Esa es una de las herramientas. Después tenemos la escritura también terapéutica. Cuando las personas están comiendo por ese hambre emocional, está bueno poder a veces visualizarlo y ver un patrón de alimentación. O sea, tendría que escribir dónde estoy antes de comer, ¿no? Antes de hacer ese impulso o esa inercia de comer, sería, ¿qué estoy sintiendo en ese momento? Que estoy aburrida. Le pongo una palabra, lo escribo. ¿Qué también es lo que estoy pensando que necesito en ese momento? Estoy necesitando ese chocolate para calmarme, pero estoy aburrida. Y después, ¿cuál es la realidad de lo que está pasando? Ujú. Estoy aburrida, necesito distraerme, necesito un paseo, nada más. Después también todo lo que es mindfulness, prácticas conscientes, te ayudan. Mindfulness, que respiración, estamos diciendo, respiraciones profundas. Sí. Las técnicas que sean las inspiraciones en realidad son como diafragmáticas, Bien. no son inspiraciones cortas, son inspiraciones profundas, lentas, inspirando por la nariz, sosteniendo el aire hasta la base de los pulmones y exhalando por la boca.
O sea, es una manera específica de respirar para poder bajar ese cortisol, calmarnos, y está comprobado también en la neurociencia de que, de que esa manera de respirar está en un área específica del cerebro que te ayuda a estar en el área, en realidad, más que nada del miedo, ¿sí? De poder afrontar más esas situaciones de estrés y de miedo. Entonces, poder hacer prácticas, en realidad, de aunque sea, o sea, empezar con 5 minutos. Si yo llego a hacer... antes de comer, decís, respiraciones profundas. No, puedo hacer no, lo puedo hacer a lo largo del día. Una vez en el día, llego a hacerlo 20 minutos durante 2 meses y ya voy a obtener ese beneficio. Bien. De poder estar más calma ante esos impulsos. Bien. Sí. Dato curioso. A mi hermana, cuando lo diagnosticaron de diabetes, le hicieron justamente la lista esa de qué quiero, qué necesito. Estuvo bueno porque, bueno, él tenía 14 años. Un niño. Entonces, un niño. Entonces, justamente para ir quizás, no sé si la palabra correcta es controlando, pero quizás ir midiendo qué necesita un niño de 14 años con diabetes recién diagnosticada, está bueno como para poder entender al cuerpo mismo. Está buenísimo. Sí. Así que eso. Muy interesante. Dato muy curioso. Mucha info, tips reales, que no son recetas mágicas. Y recién dijiste que una persona puede bajar 10 kilos en ¿cuántos meses? En 3 meses. ¿En 3 meses? Lo que pasa es que tengo que tener un buen plan específico para mí. Una no buena puedo nutri hacer... También, a ver, no puedo hacer la dieta que le hizo bien a mi vecina, o la monodieta de jugos detox, o la de polvos mágicos. Yo tengo que aprender a incorporar alimentos, a saber cómo cocinarlos, a saber cómo prepararlos. Necesito involucrarme en esa alimentación. Sí, porque cada cuerpo es diferente, cada vida es diferente. Sí. Cada situación económica también es diferente. También, entonces, sí. Adaptar la comida a la situación económica, pero a la vez a lo que uno necesita. Sí. Sí. A esos horarios también, esas rutinas. Tener y aparte, un buen yo también creo que hoy en día ya es esta palabra, viste, que es interdisciplinario, que a veces la nutricionista sola no puede, o mismo la nutricionista tiene que estar también preparada para otros temas, pero a veces necesitas un psicólogo también está lo emocional. Son varias patas para que el tratamiento funcione, no es tomá tu día esta dieta, lleva un acompañamiento hoy en día para que sea efectivo. Por eso muchas veces las dietas fracasan, ¿no, Flor? Sí, por eso yo también trabajo con mis pacientes particulares y en grupo. Con el grupo tenemos actividad física. ¿Es mejor con grupo o es más? ¿Por qué? Y estás con pares, estás en el igual. En el grupo mandan fotos también de las 4 comidas, y para poder enviar esa foto, generalmente hay presentaciones de platos a nivel restaurante. O sea, son lindos y se están mimando. No es que agarran un plato deconstruido así con un puré, una cosa. No. O sea, se arman woks, se arman rollitos de berenjena, tienen opciones de legumbres también, sacan ideas también de la otra compañera. Claro, está bueno porque se nutren, pero ellas que mandan la foto del plato como tarea las 4 comidas, sí. Las tienen que mandar la foto. Mandan balanza, mandan las 4 comidas, tienen un taller también de meditación una vez por semana, en donde se conectan con su cuerpo, empiezan a comprender qué es lo que le está pasando, hacen un escaneo corporal también, y a veces se dan cuenta de que vivían en lechuga y que les dolía el estómago, y hasta que no venga la consulta de Flor, que faltan esos 15 días, como todas las compañeras estaban comiendo lechuga y ella le dolía el estómago, ella suponía que estaba bien. Y no, o sea, es muy lenta esa digestión. Entonces, ándate una calabaza, ándate un zucchini. Sí. Muy completo. Muchas gracias por venir. Gracias, Leo, a vos por la invitación. Y bueno, y espero que todos puedan tener una alimentación más consciente, más constante, con un propósito, y no solamente una meta que sea de acá a un mes para entrar a ese vestido. Fotito en la playa, por favor. Alimentos. La vida es otra cosa. ¿Tu Instagram? Nutri.Florencia Barreiro. Bueno, quédense con nosotros que todavía queda mucho más Noticias de Salud. Ya volvemos. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad.
Seguimos con mucho más noticias de salud y hace muy pocos días fue el Día Mundial de la Salud Visual. Un temazo y bueno, ya llegó mi compañera que es parte del equipo también y te la presento ya mismo. Es la doctora Dominique Garrone, ella es médica oftalmóloga del Hospital Británico. ¿Cómo estás, Domi? ¿Todo bien? Muy bien, Leo, ¿y vos? Bueno, muchas gracias por venir. ¿Qué te parece esta nueva casa? Me encanta, la verdad que muy Estás sorprendida, cómoda, ¿no? me sorprendió, me gusta. Bueno, bien, Flor también nos va a acompañar en la co-conducción y hablábamos del Día Mundial de la Visión. A ver, desde temprana edad, ¿cómo tengo que empezar a cuidar la salud visual? Para aquellos padres que nos están escuchando, que llevan a los hijos al cole, ¿qué Sí, es lo que no puede importantísimo. faltar? Muy buena la pregunta. La verdad que la visión es subjetiva. A mí me gusta a veces arrancar como con esa premisa, porque uno dice veo bien, pero ¿qué es ver bien? ¿No? Porque ver bien para mí por ahí es ver hasta determinada distancia, ver determinada letra, y para otro ver bien es otra cosa. Entonces, el control visual de los chicos es súper importante porque uno le pregunta al chico si ve bien o bueno, piensa que manifiesta que está conforme o que está bien, pero de repente empieza a surgir una dificultad o que el chico se acerca mucho a la pantalla o que entrecierra los ojos, con lo cual eso habla de un síntoma precoz. Pero de todas maneras hay chicos que no hacen esto y es muy importante que la consulta empiece desde el nacimiento. En el nacimiento se detectan determinadas patologías congénitas a través de un fondo de ojo, por lo cual en general los pediatras hoy en día lo piden como un examen de rutina entre el primer y los 3 meses. Ahí ya empieza la primera consulta. Y después, una vez por año, se repite el fondo de ojos hasta determinada edad donde el chico ya puede manifestar o ya conoce las letras o conoce determinadas formas y uno le toma la visión con una pantalla que tenemos, que la llamamos pantalla de optotipos, que está por consenso puesta a una determinada distancia que se sabe que el ojo puede llegar a ver. O sea, la distancia tal como para que el ojo detecte 2 puntos como diferentes, Ahí como ya estás espaciados. hablando a qué edad. Eso en realidad, eso ya a los 3 años uno ya ve diferentes objetos. De hecho, las consultas de los 3, 4 años son con dibujitos, porque los chicos conocen, entonces uno le pone en la pantalla un pato, una casa, un sol, un paraguas, y los va achicando cada vez más. Primero empezamos con un dibujo grande y después cada vez más chiquititos hasta lo que se espera de determinar a esa edad, que son 3, 4 años, no se espera que el chico vea el 100% que ve el adulto, pero por lo menos el 60%. Entonces ahí ya empezamos a determinar si hay alguna dificultad en la visión. De todas maneras, los 3 y 4 años es difícil la evaluación porque los chicos se ponen tímidos, por ahí no conocen algún dibujito y ya se ponen se achican, pero bueno, fundamentalmente lo que determina más si un chico va a necesitar una ayuda de anteojos o no es a los 6 años. Primer grado, ¿no? Exacto. Para entrar a primer grado ya los colegios obligatoriamente piden un control oftalmológico. Y ahí nosotros en la consulta hacemos una medición de los ojitos y tomamos la visión. Al chico que ya sabe las letras, a esa edad le mostramos las letras y al que no le mostramos algunos dibujitos o algunos números como para que no se sientan evaluados en la consulta, porque eso es otra cosa que puede condicionar. Pero al año, por ahí a los 3 años y a los 6 años yo aconsejo que sea el control básico en la etapa de la niñez. Y qué importante que es, ¿no? Porque si vos no haces ese control, el chico no está estudiando bien. Exacto, ¿no? De repente puede tener dificultades en el colegio. De hecho, muchas consultas, por suerte, son derivadas o solicitadas por las maestras, que se dan cuenta que el chico se acerca mucho al pizarrón o que las letras las hace medios distorsionadas. ¿Viste? La maestra... Antes era más así. Ahora, por suerte, como te digo, los colegios tienen ese control obligatorio. La verdad yo no me acuerdo, a mí Sí, yo sí. Tenía. ¿Vos sí? Era obligatoria, sí. Mirá. Todo el chequeo porque iba a River, actividad física. Ah, entonces bueno, claro. tenías que sí o sí hacerte el apto médico y más el oftalmo. O sea, Mirá sí, vos. antes de entrar. Estaba muy bueno, Domi, vos me acuerdo cuando laburabas en el Hospital Central, hacían movidas en los colegios que iban a hacer los controles, se metían en los colegios estatales, y ahí también... Exacto, nos pedían de los colegios que fuésemos y evaluemos a los chicos, sobre todo de esa, de primer grado, segundo grado,
Y de esa manera podíamos como acercar un poco el control de la salud visual a las escuelas, porque bueno, los chicos es difícil que quieran ir y que colaboren. obvio. Algunos son un poco más dados y otros son la verdad que muy, muy difícil de evaluar, o sea, que es una edad difícil también. ¿Y a esa edad, Domi, qué es? ¿Miopía lo que suelen tener los chiquitos a los 6 años o no? Bueno, ahora está habiendo un aumento en la incidencia de la miopía producto del uso de pantallas. Sí, se piensa que en un futuro o sea, el porcentaje de pacientes, de chicos que son miopes va a ser muchísimo más alto de lo que es ahora, porque la miopía es la dificultad para ver de lejos, pero de cerca ven bien. Eso tiene que ver con una acomodación, con un sistema natural, claro, adaptativo que tiene el ojo, que cuando vemos de cerca el ojo necesita ser miope, porque ven bien de cerca. Entonces, al estar con las pantallas y las cosas muy, muy cerca, el ojo ya directamente hace una adaptación, valga la redundancia de la palabra, y ya directamente queda con un sistema óptico para la miopía. Y de lejos van a empezar a tener mucha dificultad, van a tener que usar anteojos, lentes de contacto Sí, por eso ahora ya se habla más de la recomendación de que un niño pueda llegar a ver desde el televisor los dibujitos, desde una tablet, de un campo visual un poco más lejos y no pedirle el celular a la madre y verlo tan de cerca. Es re común la consulta sobre... Además, tenés otros parámetros también, porque si el nene está acá no presta atención en nada y no entiende nada. Sí, totalmente. Como si está un poco más lejos. O sea, más allá de la visión, altera bastante el desarrollo, pero bueno, de los consejos que me preguntan en consultorio de, bueno, ¿cómo hacer con las pantallas? Obviamente yo digo, tratar de estar la menor cantidad de horas posible, pero bueno, después eso tiene que ver un poco también con la modernización. La realidad es que nosotros damos el peor ejemplo porque estamos constantemente con el teléfono, ya es como un vehículo en nuestro cuerpo. Así que primero hago esa recomendación de que disminuyan la cantidad de horas por día y lo segundo es que traten de ponerlo lo más lejos posible. Que en lugar de usar un celular, una tablet, bueno, una pantalla grande, que pueden jugar a jueguitos y demás, pero a una distancia de 1 metro, un poco más, lo más lejos posible como para tratar de evitar la adaptación del sistema óptico para quedar con la miopía permanente, digamos. Perfecto. Bueno, doy vuelta a la página y me quiero meter en un tema que lo hemos tocado y siempre da mucho que hablar y se llama moscas volantes. Temón. ¿De qué se trata esto? Vamos a meternos en este tema que está muy bueno. Bien. Bueno, las moscas volantes es lo que manifiesta el paciente que ve, ¿no? Que puede ser una mosca volante, puede ser un hilito, puede ser una viborita. Es muy común que la consulta sea, estaba en mi casa cocinando, haciendo alguna actividad y de repente sentí que hay un bichito acá, un mosquito y lo quise matar y me di cuenta que no estaba. Sí. Bueno, y ahí de repente queda permanente este efecto en la visión. Y en realidad eso es un efecto visual que produce una estructura que tenemos en el ojo que se llama humor vítreo. El humor vítreo es transparente y está adherido a la retina en diferentes partes. La retina es como el órgano neurosensorial, la parte más posterior del ojo, y a lo largo del tiempo este humor vítreo se empieza a envejecer, empieza a ser cada vez menos gelatinoso y un poco más líquido, y sufre lo que se llama el desprendimiento del humor vítreo, que es completamente diferente al desprendimiento de retina. Por eso hay que aclarar, porque los pacientes vienen y dicen, tengo desprendimiento de vítreo, y piensan que directamente se asocia o es lo mismo que el desprendimiento de retina, y no. Es un proceso completamente fisiológico, natural del envejecimiento, que al desprenderse, al separarse de la retina, queda como con este efecto medio ondulante de una mosquita, de un bichito, de una viborita. O sea, y el paciente como que tira un manotazo pensando claro, que hay tira una un mosca, manotazo, ¿no? Al principio. Y lo quiere seguir y de repente es como que si alguno lo tiene va a notar que es muy común. Mi mamá tenía, pero era diabética también. O sea, puede ser que cierta patología también te predisponga a tener esto. Sí, totalmente, pero... O sea, no hace falta en sí tener alguna patología de base para que eso suceda. No, eso está descrito como que nos va a suceder a todos. Así como las cataratas, así como... la piel envejece, el tenemos pelo. Las cirugías ahora de cataratas que están mucho menos invasivas también. Sí. Bueno. Pero bueno, es
un motivo de consulta que a veces asusta porque Claro. sucede de golpe. Y La no hay realidad, gotitas para poder ponerse. nada ¿Cómo? porque está dentro del ojo y Igual es en un momento también, no es que constantemente lo tenés, es también me agaché, me levanté y lo puedo llegar a notar más. en realidad una vez que se degenera y que sufre esta separación, queda para siempre en el ojo. Es algo que uno después lo incorpora como parte del campo visual, el cerebro se acostumbra y lo dejamos de percibir. Pero, eso ¿tiene es lo que tratamiento? No se Ah. trata porque no tiene ninguna secuela ni ninguna complicación ni ningún efecto adverso en el Sí. ojo. Entonces, Te más tenés que acostumbrar allá, a convivir con eso. totalmente. Si tenés moscas, ¿Y a qué amigate edad con empieza a ellas. aparecer, Domi, aproximadamente? ¿Hay un rango No, etario? grande. Y supuestamente empieza cerca de los 45, ya empieza a degenerarse el humor vítreo, digamos. Así que pueden empezar ahí, pero bueno, hay determinadas patologías o determinados movimientos, por ahí los deportistas de alto impacto y demás, pueden sufrirlo antes, porque al mover el ojo bruscamente o al sufrir un traumatismo, esta gelatina se desprende con más facilidad de la retina y produce este efecto visual. Pero es completamente benigno, más allá de una molestia visual, no se trata, no se hace nada y no trae ninguna consecuencia. Así que ¿Y hay que hacer un fondo de ojo para verlo específicamente? Sí. Porque tal vez que yo te lo digo, pero no sé si es Sí. real, ¿no? de hecho, ya cuando el paciente viene con el síntoma de la mosca volante, es obligatorio hacer un fondo de ojo para ver que sea eso. ¿Por qué? Porque si bien yo dije que no tiene nada que ver con el desprendimiento de retina, muchas veces, Otras estructuras también pueden estar dañadas. claro, y muchas no veces, tanto. bueno, muchas veces el desprendimiento de retina empieza con ese mismo síntoma. De hecho, en realidad se suma ese síntoma de moscas volantes con flashes de luz. Moscas volantes y flashes de luz sí son otra situación completamente diferente que ameritan un control más urgente y que pueden terminar en algún tratamiento. Pero bueno, el fondo de ojo es fundamental para... El oftalmólogo ve la mosca volante en el fondo de ojo y de paso Bien. descarta alguna otra patología asociada. Bueno, para ver, cerrar el tema moscas volantes y transmitir tranquilidad, es algo benigno, Sí. que generalmente aparece a partir de los 40 y pico y nada, Como la tenés que ir al presbicia. oftalmólogo, pero no te va a pasar nada. No, aconsejo que que si apareció de golpe, vayas a un control para que el oftalmólogo pueda ver que sea solamente eso y después quedarse tranquilo y vivir la vida normal. No desaparecen nunca desaparecen, quedan siempre en el ojo, solamente que las dejamos de percibir. Todavía, porque viste, por ahí aparece un estudio más Todavía, adelante que no, obvio. pero ahora no hay, por el momento no hay nada. Tal ¿Y cual. a partir de qué edad es recomendable poder hacernos un fondo de ojo? ¿De los 30? ¿De Sí. cuando tengo alguna patología específica? Por ejemplo, como te decía, no sé, de diabetes. Tengo diabetes y puede ser que lo necesite más. O Bueno, tengo la diabetes sí colesterol. amerita un fondo de ojo anual. Mm. Los pacientes con Tenés diabetes se razón. tienen que hacer un fondo de ojos una vez por año porque uno de los órganos blancos de la diabetes es el ojo. Y después se aconseja por ahí no hay un consenso de cada cuánto hacerlo. Obviamente hay patologías como la diabetes o maculopatía o pacientes que tienen antecedentes de glaucoma, por ejemplo. Es aconsejable que sea también anual, pero si no, si es una persona sana, sin ninguna patología, un fondo de ojos cada 3 o 4 años está bien. Bien. Bueno, vamos a dar vuelta a la página. Y fondo de ojo siempre que te acompañe alguien, porque te vas Siempre con que te los ojos, acompañe a es alguien, tremendo. se pone unas gotas, se dilata la pupila, No vayas solo, molesta el porque- sol un montón, Bien. no manejes. Me quiero meter en otro tema que también es muy pedido ahí en nuestras redes y es el desprendimiento de retina. ¿De qué se trata Bien, eso? justo ahí hablamos un poquito cuando comenté. Bueno, el desprendimiento de retina sí es una condición un poco más maligna. No así como una enfermedad mala, pero sí es una condición que puede dejar una secuela visual en el ojo. La retina es el órgano neurosensorial, es donde están las células que se llaman fotorreceptores que transmiten toda la información visual, o sea, transforman la energía lumínica en una imagen. Y esa imagen se transmite a través del nervio óptico hacia la corteza occipital, que es donde se hace como el procesamiento de la información. Cuando se desprende la retina, estas células sufren, se dañan. Obviamente el síntoma por el que se presenta al paciente es que le baja la visión y la mitad del campo visual, depende cómo lo manifieste. Nosotros vemos qué parte de la retina se desprende, porque no se desprende toda en Ahora general. vamos a ver imágenes mientras estamos hablando. Ahora vamos y a ver imágenes.
de qué es la retina, para Claro. que ubiquen la parte del ojo. Sí. Está el humor vítreo, que también vamos a ver Sí. imágenes, y cómo está unida a la retina y cómo este proceso, con el paso del tiempo, en algunos pacientes predispuestos, se produce una ruptura en la retina, un agujerito, un desgarro lo llamamos, a través del cual ingresa líquido, y ese líquido produce la separación de las 9 capas de la retina, y la 10ª, porque son 10 capas, queda en su ¿Es lugar. visible? ¿A la vista yo puedo ver y saber que lo tenés o no? O sea, no me doy cuenta cuando Sin me en miro al fondo de espejo. ojos Ah, no no se te das puede cuenta. ver, no. Solamente síntomas. Hay algo que estoy Viene el sintiendo paciente raro, y te extraño. dice, como que vi mosquitas y unos flashes, y los flashes los veo cada vez más, y de repente como que a vos sí te veo, pero mi mano si la pongo acá no la veo. O sea, como que hay un defecto en el campo visual. Ok. Y ahí vos decís, bueno, le mirás el ojo, nosotros usamos un aparato que se llama lámpara hendidura, lo miramos en la lámpara hendidura y no vemos nada. Entonces, por ese síntoma, los oftalmólogos ya conocemos que una de las patologías más frecuentes que dan ese síntoma es el desprendimiento de retina. Sobre todo en edades a partir de los 45, 50, 60. Es muy raro en los chicos que suceda esto, si no es traumático. Y los pacientes operados de catarata tienen un riesgo aumentado para que se desprenda la retina por el proceso que provoca la cirugía de catarata en el ojo, que es buenísima, pero bueno, el yin y el yang, en todo lo bueno siempre hay Claro. algo malo, y en todo lo malo siempre hay algo bueno. Bueno, entonces, y el tratamiento es El tratamiento es quirúrgico. quirúrgico. Sí o sí, no hay manera hoy en día de no aplicar de vuelta la retina, porque la cirugía se trata de volver a colocar la retina en su lugar, que no sea a través de una cirugía. Que pueden ser diferentes cirugías, pero al final de cuentas el tratamiento únicamente quirúrgico. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se soluciona el tema? Sí, en general se soluciona, por suerte un 85-90% de los pacientes con una sola cirugía ya se curan. Y bueno, obviamente esos pacientes, por ejemplo, van a necesitar controles anuales, porque ya tienen una cirugía, entonces tienen un riesgo aumentado en el otro ojo de que tengan algún... Sí, y a veces 6 meses también. Sí, Uno 6 meses. Cataratas, Sí, por sí, ejemplo, mi papá que tiene cataratas, cada 6 meses a veces también, que ya le diagnosticaban que se tiene que operar, pero él no quiere porque dice que ve bien. Cuando vos decías bueno, eso viste, del veo la bien, visión es subjetiva. veía un porque- 30%, yo me Claro. fijaba en las letritas y el médico me decía, es un 30%. Y él decía, no, si yo veo bien, no lo quiero hacer, no me voy a someter a algo tan invasivo, pero igual es grande también, tiene, ¿Qué edad tiene? 84 años. Bueno. entonces- ¿Ves lo que te dije? Que la catarata nos va a pasar a Sí. todos. Solo que a algunos les molesta más, a otros les molesta menos. Los que manejan Ah, sí, y tienen no, ya no, esa bueno. edad, te vienen a pedir que los operes porque no pasan el no, registro. A Ese tu es viejo el le filtro. rebotaron la... El filtro es el registro. La El licencia, filtro. ¿no? Es que es Claro. por eso, o sea, si no, no vas a veces... Si no, no van. no van. Y yo les digo, no vengan cuando están apurados, porque tengo que Ajustame la operarme. lente para ver bien para el registro. Tengo que operarme antes del 20 de noviembre. Sí. No, hay, Sí, sí, bueno, sí. hay todo un proceso para la cirugía y demás. Y además siempre es de los dos ojos también. Sí. Es como, necesitas el otro Sí, también. sí, Bueno, sí. Domi, con respecto entonces al desprendimiento de retina, ya está. ¿Es Ya está, sí, es quirúrgico? quirúrgico, obviamente depende del tipo de desprendimiento, hay varios desprendimientos de diferentes tipos de desprendimientos de retina, depende de la zona de la retina que se desprenda, el pronóstico visual es mejor o peor, pero bueno, Bueno, se pueden estamos curar, se pueden curar. hablando en el Día Mundial de la Salud Visual, así que estamos haciendo como Estamos haciendo un pantallazo repaso de de todo las así a grandes patologías rasgos. Y bueno, más prevalentes. hablaron de catarata. ¿Podemos hablar de catarata? Podemos hablar de Que catarata. es algo que Está escuchamos, buenísimo. muy común. Contanos de qué se trata esto. ¿A Bien. quiénes afecta? Bueno, las cataratas son el envejecimiento del cristalino, se llama. Que el cristalino es una lente natural que tiene nuestro ojo, que es transparente hasta determinada edad y que después empieza a sufrir una opacificación. Se pone sucio, entonces la visión se empieza a ver más borrosa, sobre todo visión lejana. Es un proceso bastante lento, suele ser lento y progresivo, con lo cual el paciente no detecta de un día para el otro que ve mal, a menos que sea una catarata muy marcada de un ojo y de repente se rasque en un ojo y el ojo de la catarata se dan cuenta que no ven, que a veces pasa eso, con diferentes patologías del ojo. Porque por suerte nos dieron dos ojos y entonces muchas veces uno compensa al otro. Pero bueno, este proceso de cataratas empieza más o menos a los 60 años, así que otra de las edades para controlar, 40 años por la presbicia y a los 60 Bien. años por las cataratas. Sí.
Así que... También es quirúrgica la operación. Sí, o el sí, o sea, tratamiento no es de la un gel, catarata... una gotita. Pero básicamente bueno. ese cristalino se te lo empezás a ver como sucio, como si tuvieras el Exacto, anteojo sucio. tal cual, así. a través de un vidrio sucio. De ¿viste? golpe. Te bajo la persiana, no ves directamente nada. No, es progresivo. Es progresivo. Por ahí el paciente eso, va a la consulta, no le toma la visión, ve el 100%, pero lo mirás en la lámpara y ya ves que tiene un poquito sucio el cristalino. Eso lo vemos en la lámpara. Algunos pacientes cuando hacen cataratas muy, muy duras se puede ver a simple vista. Y después por ahí, en los años siguientes, uno le va tomando, ya ve el 80, ve el 60, y como decía recién, muchos vienen porque no les aprueban para el manejo, incluso con anteojos. No lo podemos tratar con anteojos porque lo que está sucio está adentro del ojo. Entonces, a que yo ponga otro vidrio por afuera, va a quedar absorbida toda la imagen en el cristalino opacificado. Tratamiento quirúrgico. Se reemplaza el cristalino sucio por un lente intraocular, que es un implante transparente, que le devuelve al paciente la visión. Bien. Y ahí es donde hay todo un mundo en la cirugía de catarata que está muy bueno, que es qué tipo de lente, qué implante se pone el paciente. Porque hay muchas opciones. Unas independizan de los anteojos, tanto de lejos, como intermedio, como de cerca, que son los lentes intraoculares multifocales, que son muy buenos, están muy avanzada la tecnología, dan muy buenos resultados. Y después tenés los lentes más clásicos que son monofocales, que es solo un solo foco, que suele ser el foco de lejos. Esos pacientes después usan anteojos para ver de cerca, como un paciente que tiene presbicia a los 40, 45 años, 50, depende de la edad, Y el ¿no? postoperatorio es súper rápido también. La a cirugía la es semana, 15 días, ya ves bien. rapidísima, sí, de hecho ¿no? al día siguiente con... Ya ves bien. Ya Lo ves que era, bien. era la actividad física que no podías hacer, algo de impacto. O sea, Sí, ya más tengo que una nada rutina. porque el lente todavía se mueve adentro del ojo los primeros días, entonces hasta que cicatriza, digamos, la zona donde se coloca, lo mejor es no hacer mucho movimiento de impacto, pero después al día siguiente ven la tele, usan el Gotitas celular, también pueden como manejar. protectoras, ¿no? Sí, las cirugías son más o menos 20 minutos, te vas a tu casa en el día sin el ojo tapado y el tratamiento postoperatorio es con gotas de antibiótico y antiinflamatorios. Domi, y por ejemplo, recién nombrado, ¿no? Aquella persona que tiene 80 años, ¿se puede operar? O, Sí. Me imagino que depende del caso, pero ¿todos se pueden operar de catarata? Todos se pueden operar de cataratas. Todos. Mejora la calidad en sí para ver la televisión, para Sí, el totalmente. diario. Yo pienso, o sea, Para los ver pacientes información. más añosos se benefician con la cirugía de catarata porque empiezan a ver mucho mejor, como es algo tan lento y progresivo, no se van dando cuenta que baja la visión, les cambia mucho los colores, pero la verdad que la calidad de vida, bueno, por ahí, yo porque soy oftalmóloga, pero la calidad de la visión se ve súper mejorada. Y en los pacientes jóvenes anda muy bien esta cirugía, sobre todo los que se ponen este lente multifocal, porque los independizan los anteojos. Entonces uno se opera a los 60, 58, 55, y vos sabés que después por 30 años no usás anteojos ni de lejos, ni intermedio, ni de cerca, si elegís el lente multifocal. O sea que es un tratamiento quirúrgico para la presbicia. O Si sea, preguntan- ese lente tiene una vida útil también. ¿Qué es Duran para esto? toda la vida. Para toda la vida. Exacto, porque se colocan en una zona del ojo donde no hay vasos sanguíneos y no hay inervación. O sea, no duele la lente, no se siente, no sangra, no, la verdad que es un... Y puede cumplir esta función, como decías, ya te pones un multifocal o lo que sea, y no voy a tener después un daño después. No, exactamente. No hace falta cambiarla, no hace falta hacer un service ni nada. Ya queda ahí y se Domi controla. Garrone, la verdad estuviste excelente en este Día Mundial de la Visión. Día Hemos Mundial de la repasado Visión. varios temas y ahora quédense porque se viene otro tema también que tiene que ver con la presbicia y te vas a quedar. Me voy a quedar así. Bueno, gracias por venir y por Aprendí. conocer esta nueva casa. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí y bueno, a cuidarse los ojos. A cuidarse los ojos. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más. Noticias de salud. Ya volvemos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia.
con propuestas culturales, gastronomía y naturaleza. Siempre hay algo para disfrutar. Tigre todo el año. Tigre, municipio. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Seguimos con mucho más Noticias de Salud y seguimos hablando de la visión. Y qué buen tema y qué interesante vamos a hablar ahora. Y te vamos a presentar el primer medicamento en gotas para tratar la presbicia que fue desarrollado por el laboratorio ELEA. Es el primer tratamiento farmacológico para esta patología ocular. Y ya estamos con el doctor Matías De Prati, él es director médico del laboratorio ELEA. ¿Cómo estás, doctor? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y por venir. poder acompañarte. Bueno, mira, antes de meterme especialmente en las gotas, quiero a grandes rasgos, ¿no?, que me digas qué es la presbicia, para empezar a meternos en este tema, y bueno, y a quiénes afecta. Excelente. Mira, la presbicia es una condición que está asociada al paso del tiempo. No es una condición patológica, es decir, no es una enfermedad, sino, como decía, es una condición que se da por el paso del tiempo. ¿En qué consiste? Nosotros cuando miramos habitualmente y estamos mirando con una visión más lejana y queremos mirar el celular o mirar la rutina que vos tenés anotada ahora, el ojo hace un proceso muy complejo, pero que nosotros asumimos naturalmente, que es la acomodación. ¿Qué significa? Que lleva el foco a la distancia cercana, eso permite enfocar a los objetos que tenemos, como la pantalla del celular, la rutina, como decía, el precio en un supermercado y todas las cuestiones que tenemos cerca. Para esto, el ojo tiene un lente adentro que se llama cristalino. Ese cristalino cambia su forma por una forma más redondeada, se abomba, y esto es lo que nos permite enfocar a los objetos de cerca. Este proceso, que se llama acomodación, a partir de los 40-45 años empieza a modificarse, producto de que ese lente, el cristalino, empieza a perder elasticidad. Y justamente por la pérdida de la elasticidad nos dificulta la visión cercana, vemos borroso y no tenemos buena capacidad para enfocar objetos cercanos. Esa es la presbicia, por lo cual, para la gente que nos escucha, es importante que sepa que no es una enfermedad, no es una condición patológica, es una condición vinculada al paso del tiempo. Y la mala noticia es que prácticamente la mayoría de las personas de nuestra comunidad la van a tener después de esta edad. Bien, clarísimo. Bueno, a ver, y ahí sí ya me meto de lleno en estas gotas. Nearlea, estábamos hablando recién fuera del aire, ¿no? ¿Cómo actúa y cuáles son las principales características? Bueno, es interesante esto. Tengamos en cuenta que la presbicia es una condición asociada al envejecimiento. Hasta el siglo XVIII, que es cuando empiezan a aparecer lentes, la persona présbita quedaba fuera del sistema. Es decir, las personas, los artesanos o alguien que trabajaba en una imprenta, que hacía trabajos manuales, prácticamente a partir de los 40-45 años ya salía del sistema porque no podía cumplir con sus objetivos vinculados a la necesidad de la visión de cerca. Con los anteojos, desde el siglo XVIII hasta ahora, era prácticamente la única corrección, y en los últimos años se suma la cirugía para casos muy seleccionados. La buena idea de esto es que haya una herramienta más. Este tratamiento farmacológico no viene a reemplazar a lo que había, sino que es una herramienta más para el tránsito de esta condición tan frecuente de los pacientes en tratamiento. ¿Y de qué se trata? Se trata de un medicamento que tiene dos efectos. En primer lugar, achica la pupila, lo que se llama el músculo del iris, lo que permite, y esto lo saben muy bien la gente que hace fotografía, lo que es el efecto estenopeico. Cuando yo cierro el lugar por donde estoy mirando, aumento la profundidad del foco y me permite enfocar mejor, valga la redundancia, los objetos que tengo de cerca. Y por otro lado, estimula un músculo que es el que permite abombar mejor el cristalino, y esto hace por un doble mecanismo que yo pueda tener una mejor visión cercana. Y ese es justamente lo que le da sentido a este tratamiento. Bien. Doctora.
Sí, le quiero preguntar algo. Pregúntele algo nomás. ¿Tiene algún efecto adverso? Mira, claramente, todos los medicamentos ¿O tienen, cuáles son, digamos? claro, tienen cosas buenas y cosas malas, siempre, son herramientas y nos sirven para todos los casos. Los eventos adversos que se destacan de este medicamento básicamente están relacionados con un poco, al principio puede generar ardor, cierta situación de ojo rojo, de enrojecimiento que es pasajero y a medida que uno va pasando el tiempo y va pasando los días del tratamiento, esto se va mermando, se va morigerando. Uno de los más frecuentes también es el dolor de cabeza, porque justamente esta contracción en el músculo que hace dentro del ojo para intentar acomodar el cristalino puede provocar una cefalea sobre la frente, que también es en general leve a moderada y con el tiempo se va yendo. Esto es lo más frecuente y lo que se vio en los estudios clínicos que se utilizaron para el registro. Bien. ¿Qué es lo que se sabe del activo que se llama pilocarpina, que es el activo que está dentro de estas gotas para el tratamiento de la presbicia? Es que en algunas condiciones, cuando el ojo está más elongado, por ejemplo en la miopía el ojo está más elongado en uno de los ejes, a veces esa contracción del músculo puede generar algún desgarro en la retina, y esta es una condición que es muy, muy poco frecuente, pero que en el caso de la presbicia es prácticamente una condición que uno quiere absolutamente evitar. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Ahí hay una advertencia clara para los pacientes que tienen una miopía importante de que no serían la mejor población para utilizar estas gotas. O sea, igual los miopes ven bien de cerca sin anteojos. Absolutamente, hecho... eso es cierto. Bien, Doc, ¿y cómo se usan estas gotas y en cuánto tiempo me hace efecto? Buenísimo, mira, las gotas en general se utilizan, depende de las necesidades visuales de las personas. ¿Qué es lo que se conoce? Nosotros en Argentina conocemos poco porque estas gotas hace un mes que están en el mercado disponibles para la comunidad y por supuesto Aprobada por la ANMAT. Aprobadas por la autoridad regulatoria competente, que en nuestro caso es la ANMAT, se hace muy poquitito. Por lo cual no sabemos bien la dinámica que va a tener en la Argentina. Lo que sí sabemos que en los mercados, como por ejemplo Estados Unidos, que hace más o menos 4 o 5 años que están disponibles estas gotas, que es como que se describen dos poblaciones. Están las personas jóvenes, adultos jóvenes, que recién transita con la presbicia, que parece ser por ahí el mejor grupo de población para utilizar estas gotas y que no quieren utilizar anteojos, que no quieren usar anteojos. Esta gente las utiliza diariamente, a las gotas, como para transitar mejor los síntomas de las presbicias. Y hay otra población que quizás es un poquito más grande que las utilizan de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, hay personas que lo utilizan para leer el diario, se levantan a la mañana y se van a un bar a la esquina, lo utilizan para leer el diario, quizás algunos días por semana las utilizan y otros no, los van complementando con anteojos. Por eso yo te decía que esto no viene a suplantar... Es un complemento. Es un complemento. Después puede ser que haya un grupo de personas que claramente son los que se olvidan los anteojos o los que no quieren utilizar anteojos, que tengan un uso más cotidiano y más prolongado en el tiempo. Eso contestando un poco una de las partes de la pregunta. La otra es cómo se colocan. Se colocan una vez por día, una gota en cada ojo, empieza a actuar a los 15 minutos, a la hora el efecto terapéutico es prácticamente máximo, y después, por una cuestión de cómo el organismo va degradando al principio activo, entre 6 y 8 horas es la vida útil que tiene este medicamento. Por lo cual, hay personas que con una vez por día tienen sus necesidades visuales resueltas, y hay personas que necesitan 2 veces por día utilizar las gotas. Bien, es clarísimo el ejemplo, ¿no? Vas a leer el diario y en lugar de sería 2 gotitas, una gotita, lo que te diga tu médico oftalmólogo, y al tiempo que vos decís ya lees el diario tranquilo. Así es, así es. Y de hecho, hay personas que, por ejemplo, están en los medios, periodistas, presentadores y actores, que lo utilizan mucho para eventos puntuales. La otra vez, hablando con algunas personas en un canal de televisión, había un presentador que cada vez que tenía que coordinar algún evento, utilizaba estas gotas porque no quería utilizar anteojos. Entonces esto le permitía tener buena visión lejana y tener la visión en la rutina y lo que tenía que presentar. Está bueno, como dijo él, que es una herramienta que uno puede tener como alternativa ante algunas eventualidades, digamos, ¿no? Claro, porque también ahí está la operación de presbicia, ¿no? Está la operación, como decíamos recién, y bueno, y después, por supuesto, el uso de anteojos. Esto complementa, o sea, aquella persona que quiere aminorar el uso de anteojos o no quiere acceder a una cirugía de presbicia, puede recurrir a estas gotas, ¿es así? Totalmente. Yo creo que hay tiempos y escenarios para las necesidades de todas las personas. Claro. Y como decía al principio, esto no viene a suplantar nada, sino que viene a sumar una alternativa más.
Y creo que también es importante porque hay que considerar siempre qué es lo que quiere el paciente. Entonces, en un plan de lo que se llama decisiones compartidas, uno en el consultorio con el paciente puede ver qué necesidades tiene, qué es lo que quiere o no quiere usar anteojos. Hay gente que permanentemente se vive olvidando anteojos, son las personas que por ahí tienen uno en el auto, uno en el trabajo, uno en la casa, y le es un pesar, y quizás esto es una herramienta que le resuelve y que le mejora la calidad de vida. Por lo cual yo creo que viene a ser una herramienta más, y que en el consultorio el médico oftalmólogo con su paciente definirán cuál es la mejor herramienta para cada uno. Respecto a la cirugía es un evento que realmente resuelve muchas veces los problemas de los pacientes. El tema que quizás no es para un paciente joven que recién inicia en el tránsito con la presbicia. Claro, totalmente. Yo iba a decir eso, como vos dijiste al principio, por ahí para los que recién empiezan a transitar la presbicia, que estén en 40, 45, que todavía son muy jóvenes como para hacer un reemplazo al cristalino, es una buena herramienta, una buena estrategia para ir transitando o ir aceptando la nueva situación de dificultad en visión cercana, que son por ahí los que más les molesta o más tienen rechazo al uso de anteojos de visión de cerca, ¿o no? Tal cual. Yo creo que ahí, como vos bien lo planteabas, parece ser un buen elemento de transición. Claro. Hasta llegar a tener el tiempo, la edad, las condiciones quirúrgicas para llevar adelante una cirugía. Para poder resolverlo. Y también está la presbicia precoz, ¿no? Mira, la verdad que estas gotas no están probadas desde el punto de vista clínico en alguna otra situación diferente a lo que es habitual, que es esta cuestión de pérdida de elasticidad del cristalino producto de la edad. Bien. O sea que ahí hay un grupo de población que parece no ser muy frecuente, pero donde no hay estudios clínicos relevantes que puedan contestar una pregunta de la investigación, es si estas gotas permiten ser una herramienta en esos casos, ¿no? Bien, ¿y la persona que usa lente de contacto, por ejemplo, y quiere usarlas? Bueno, eso es una cuestión interesante. No son incompatibles con los lentes de contacto. Bien. El tema es que uno debería aplicarse primero estas gotas, y a los 5 o 10 minutos, una vez que la gota ingresó en el lugar donde tiene que ingresar, sobre la superficie del ojo, ahí podría colocarse el lente de contacto. Bien. Doctor, acá hay algo importante, ¿no? Para la gente que nos está mirando del otro lado. Hay que ir al oftalmólogo, porque ¿todas las personas que tienen presbicia pueden usar estas gotas o hay contraindicaciones? O sea, eso lo va a decir el médico oftalmólogo. Lo primero es ir al oftalmólogo, ¿no? Bueno, absolutamente. Estas gotas están aprobadas, autorizadas en Argentina como medicamento de venta bajo receta. Bien. El contrato social que nosotros aceptamos en la Argentina es, en los medicamentos de venta bajo receta, el médico prescribe, hace una receta, el paciente va a la farmacia y el farmacéutico dispensa el medicamento. Y este medicamento está justamente dentro de ese contrato social que es el que tenemos hoy en nuestro país. Eso es un medicamento de venta bajo receta. El rol del oftalmólogo acá es clave, es muy importante. Yo creo que es el elemento fundamental como para poder, junto con el paciente, decidir si esta va a ser una buena herramienta de tratamiento o no. Justamente decíamos al principio, los medicamentos son herramientas y no siempre sirven para todas las condiciones. Por ejemplo, en una persona miope, la doctora recién decía muy bien, que en general el miope suele no tener presbicia, pero una miopía muy importante, si hay alguna dificultad en la visión de cerca, quizás esta no es la mejor herramienta de tratamiento. En un paciente que ya estuvo operado en el cristalino, no es una buena herramienta de tratamiento. En un paciente que ha tenido un desgarro de retina o un desprendimiento de retina, esto no es un buen medicamento para transitar la presbicia, por lo cual, si bien son condiciones poco frecuentes, es muy buena la pregunta que vos me haces porque refuerza el rol que tiene el oftalmólogo en visualizar al paciente, examinarlo, recomendarle y que después juntos decidan cuál es la mejor herramienta de tratamiento. Bien, ahí para los que recién se enganchan estamos hablando de las primeras gotas para el tratamiento de la presbicia, desarrollados por el laboratorio ELEA. Si me tenés que resumir las principales ventajas de este medicamento, ¿qué me dirías? Mira, yo creo que por ahí voy a ser un poco más largo, pero después de muchísimo tiempo es la primera vez que contamos con una nueva herramienta de tratamiento. ¿La primera vez? Es la primera vez, después de los anteojos y de este último tiempo donde hay cirugías, es la primera vez que existe otra herramienta de tratamiento y es el primer medicamento aprobado en la región de las Américas, de Latinoamérica, desde México para abajo.
Por lo cual, esto para nosotros nos llena de satisfacción y realmente que lo haya desarrollado sobre todo una compañía de capitales nacionales. Por otro lado, es una alternativa segura, es efectiva, es versátil y tiene esta cuestión de la discreción de las gotas, son muy discretas, es un procedimiento sencillo, prácticamente la mayoría de las personas de nuestra comunidad saben instilarse gotas, así que creo que eso es el mayor valor que tiene este medicamento en Argentina. Doctor Matías de Prati, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias de Salud y bueno, a la gente, para resumir estas gotas, vayan a la consulta oftalmológica y ahí se van a sacar más dudas, pero la verdad que es una información, es la primera del país, así que felicitaciones por este desarrollo. Bueno, muchas gracias, tal cual vos decías, creo que el mensaje final es, el oftalmólogo es el elemento clave en todo esto, así que a las personas que vayan a consultar con su oftalmólogo y agradecerte por la invitación y estar acá. Gracias a vos. Bueno, Domi, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau.